fundamentada en lo que la palabra de Dios es. Y la segunda es que creemos que ser cristiano no es una religión. Nosotros no predicamos una religión, no nos interesa hablar de religión. Nos interesa que entendamos que ser cristiano es una manera de vivir, 24/7. ¿Vivir cómo? De acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. ¿Sí? Es un proceso, también lo entendemos, que Dios empieza a transformar nuestra vida en un proceso. No, los cambios no se dan de la noche a la mañana, pero sí queremos que sea Dios el que cambie nuestras vidas, ¿verdad? Y que estemos viviendo conforme de acuerdo a lo que Él mismo establece en su palabra. Entonces, pues bienvenidos todos y esperamos que la enseñanza de esta mañana sirva para nuestras vidas. Vamos a orar para ponernos en manos de Dios. Padre Santo, gracias por esta oportunidad que nos das de poder llegar a tu presencia a través de la oración. Gracias porque podemos reunirnos con un propósito, que es estudiar lo que tu palabra dice para conocerte más a ti y saber qué áreas de nuestra vida tú deseas que nosotros cambiemos y modifiquemos. Yo te pido para que seas tú en todo momento el que hable en esta mañana y que todos de aquí podamos salir pues animados, edificados, retados, desafiados, pero con el firme propósito de querer hacer las cosas conforme y de acuerdo a lo que tú estableces. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio y estamos en el capítulo 12 de esta carta de Pablo a los romanos. Y en anteriores reuniones hablamos acerca de la actitud apropiada que debemos de tener y hablamos que esta actitud debe ser la humildad. También hablamos de la relación apropiada que el creyente debe tener con respecto a la iglesia y es poder trabajar en unidad a pesar de la diversidad, porque algo que es muy importante entender es que Dios no nos pide uniformidad, Dios no quiere que todos seamos iguales, Dios respeta la esencia de cada uno de nosotros. Lo que nos pide es que todos estemos enfocados en un mismo sentir, es decir, que todos vayamos sobre la misma meta. Eso es lo que Él quiere, pero respetando la esencia de cada uno de nosotros. El domingo iniciamos este tema de la relación apropiada. Es decir, una vez que yo entiendo que debo de servir a Dios, que lo debo de hacer con humildad y en unidad, debo entender que Dios me ha equipado para poderlo hacer. Me ha equipado con dones y talentos. Vimos acerca de este servicio apropiado y comenté que aunque no es un estudio exhaustivo de los dones espirituales, yo estoy seguro que una vez que terminemos, idea clara acerca de estos 7 dones, de qué significan y cómo es que Dios los utiliza de una manera sobrenatural. También quiero retrotraer el principio de que Pablo en esta carta a los romanos establece el fundamento doctrinal, es decir, la enseñanza para la iglesia. Esto es importante porque hoy día nos encontramos con que en muchos lugares tuercen lo que la Biblia dice, sacan fuera de contexto los pasajes de la Biblia por no tener entendimiento de lo que la misma Biblia establece, es decir, sacan pasajes que tienen que ver con los judíos, con nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas cartas que Dios dejó para que nosotros tomemos de manera literal? Las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo, nosotros podemos tomarlas de manera literal sin temor a equivocarnos. No puedo sacar así cosas de los evangelios de manera literal, decir que no pueda sacar enseñanza, pero estoy hablando de cosas tomadas literalmente, ¿sí? Entonces, entendiendo esto, Pablo es el fundamento que el apóstol Pablo establece para poner la doctrina. Y estamos hablando ahorita particularmente de los dones espirituales. También explicamos que estos 7 dones que Pablo expresa aquí en Romanos tienen que ver con el servicio productivo y la edificación de la iglesia. Y voy a leer el pasaje, Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía se comparte a la medida de la fe,
o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. El que preside con solicitud y hace misericordia con alegría. Entonces, los dones espirituales mencionados en el Nuevo Testamento, dijimos que podíamos, eran los dones que tienen que ver con señales, los dones que tienen que ver con proclamación y los dones que tienen que ver con servicio. Estos dones de señales, dijimos que en ese tiempo, cuando la iglesia estaba en formación, cuando la Biblia no estaba completa, Dios los utilizaba para que las personas pudieran autenticar que el mensajero era un mensajero de parte de Dios y que traía un mensaje de parte de Dios. Ya nosotros tenemos la posibilidad de tener la Biblia. Y si yo, por ejemplo, que estoy como expositor aquí, empiezo a decir una serie de incoherencias que la Biblia no dice, ustedes con la Biblia en su mano me van a decir, Alberto, muchas gracias, pero lo que tú estás diciendo no dice la Biblia. ¿Tú sabes qué? Mira, si quieres platicar de otras cosas, cuando quieras nos echamos un café, pero no me vengas a decir que eso es lo que Dios dice en su palabra cuando tú estás diciendo cosas que no son ciertas. ¿Sí? Para eso es importante. Antes no había, porque la Biblia, lo único que tenían era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba en formación. Por eso era necesario que hubiera esta señal, confirmación. Sin embargo, incluso antes de que los apóstoles murieran, estos dones de apóstol o de señales cesaron, porque ya no era necesario. Incluso pudimos ver un ejemplo del apóstol Pablo, como cuando estuvo predicando por más de 3 horas y se le cae este muchacho Eutico, ¿verdad? Y entonces él dice, no se va muerto, pero él impone sus manos y lo sana. Pero más adelante en su ministerio, hablando de Epafrodito, por ejemplo, un compañero colaborador de él, pensaron muchísimo porque pensaron, sí. Ok, perdón. ¿Me quito el saco? ¿No? Porque aquí puedo. Ahí. ¿Cómo me escuchan ahí? A lo mejor, y me lo dejo desabrochado para que no pegue. Ok, muy bien. Ahí entonces ya me deben de escuchar bien. Entonces el del problema era yo, no tú que estabas moviéndole ya. Era yo. Ah, bueno, ok. Bueno, está más fácil que seas tú el del problema. No es cierto. Bueno, espero que ya estén escuchando bien y bueno, listo. Súper. Entonces, les explicaba que estos dones tuvieron su periodo de vida. Ya incluso Pablo con Epafrodito se preocuparon porque pensaron que se iba a morir y dice, nada más por la misericordia de Dios que este hombre está vivo, porque realmente me preocupé. Si él todavía hubiera tenido el don de sanidad, no se hubiera preocupado, hubiera dicho, Epafrodito, no te preocupes, ven para acá, déjame, te pongo mis manos y eres sano. No le hubiera dicho a Timoteo, a su hijo en la fe, oye, por causa de tus problemas estomacales, toma vino y deja de tomar el agua de aquel entonces. Quiero decir, es que era un agua muy contaminada que producía muchos problemas. ¿Sí? Por eso le recomienda eso. ¿Ok? Entonces, vemos cómo estos tuvieron su periodo y su vigencia. Otro dato importante que quiero traer a la mente es el hecho de que ninguno de estos dones de señales que se mencionaron en la carta de Pablo a los Corintios, Pablo los menciona en Romanos, como tampoco en Efesios, como tampoco Pedro los menciona. Es decir, a partir de este momento, solamente se enfocan en los dones de proclamación y de servicio. Aquellos dones que ayudan a la edificación de la iglesia, que ayudan a que la obra de nuestro Señor Jesucristo crezca y se desarrolle. ¿Sí? También dijimos
cuando Pablo entra y explica, afirma la existencia de los dones. ¿Qué quiere decir? Que en el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo, que lo reconocimos, que tuvimos ese encuentro de amor con Él, en ese momento, de una manera sobrenatural, fuimos equipados. Nosotros no escogimos qué dones tener. Eso fue algo que Dios en su soberanía nos lo dio, pero nos lo dio. Es decir, Pablo no pone en tela de duda el hecho de que los tengamos. Él no dice, si alguien tiene algún don, pues póngalo al servicio de Dios. Él dice, de manera que teniendo, afirma que tú y yo tenemos dones y que esos dones deben estar puestos al servicio de Dios. También dijimos que no hay dones mejores que otros. Todos son necesarios. Todos son necesarios y efectivos. Y rinden grandes frutos cuando se usan con humildad y en unidad. Muy bien. Llegamos hasta el don de profecía la vez anterior. Y en este simplemente quiero decir que el don de profecía no tiene que ver ni con predicción, ni con nada místico. Es simplemente el don de predicar, de proclamar la palabra de Dios. Eso es el don de profecía hoy en día. Sabemos que hay mucha gente por ahí que se les dice profetas y que traen supuestamente nueva revelación. Eso va en contra de lo que la palabra establece. Eso es un abuso de lo que es el don de profecía en nuestra época. No estoy diciendo que eso no existió, sí existió, pero tuvo su momento. Hoy en día no lo es. Y hoy quiero empezar con el segundo don que Pablo menciona, y es el de servicio. Y van a ver cómo esto está súper interesante. Dice ahí en el pasaje, o si de servicio, dice en servir. O sea, si alguien tiene el don de servicio, pues que se ponga a servir. Y mire, voy a comentar algunas cosas, no sé si ya usted lo conocía, pero la traducción del griego de servicio viene de la palabra diaconia, de donde también obtenemos la palabra diácono o diaconisa, ¿sí? Y fíjese lo que quiere decir. El significado es los que sirven. El significado es los que sirven. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque de pronto hay un malentendido en cuestión de este concepto, puesto que muchos entienden que el diácono es aquel que se nombra de manera oficial. Ah, es que él es un diácono. ¡Wow! ¿Y eso qué? ¿Qué dice la Biblia? Un diácono y una diaconisa es aquel o aquella persona que tiene este don y que lo pone al servicio de Dios dentro del contexto de iglesia local. ¿Me explico? No es un nombramiento oficial, claro que se puede dar, por supuesto, pero toda aquella persona que está sirviendo dentro de tu iglesia local, ese es un diácono, porque es uno que sirve, es una diaconisa, es una que sirve, es una que está poniendo su don. Ahora, yo quiero hacer mención de algo. Los primeros diáconos que se mencionan en la Biblia, en el Nuevo Testamento, los encontramos en Hechos capítulo 6. Y vamos a sacar de aquí unas enseñanzas muy interesantes con respecto al don de servir. Hechos capítulo 6, verso 1 al 7. ¿Están ahí? Muy bien. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, fíjense lo que pasó, porque voy a traer el problema. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces,
los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, los 12 apóstoles, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y ahí vienen las características, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Estamos hablando que los apóstoles pidieron que entrara gente a apoyarles, ¿sí? Con algo en particular, suministrar alimentos a las viudas. ¿Ok? ¿Cuáles eran las características de estas personas? Primero, buen testimonio. Es decir, tiene que ser gente que sea coherente entre lo que cree, entre lo que dice y lo que hace. En primer lugar. Segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. ¿De qué les habla esto? De que tenga realmente una intimidad y un tiempo con Dios, la relación personal con Él. Es decir, un tiempo de reflexión y meditación en la palabra. ¿Sí? Pero también llenos de sabiduría. Y sabemos que la sabiduría la encontramos en la palabra de Dios. ¿Sí? No es la sabiduría que ofrece el mundo, que no está mal, pero queremos sabiduría que desciende de lo alto, dice la Biblia. Que esa solamente la encontramos aquí. Ahora, ¿cuál era el propósito de que esta gente sirviera? Liberar a los apóstoles de la carga de tener que estar sirviendo a las mesas para que ellos pudieran dedicar su tiempo a la oración y a la predicación de la palabra. Cuando tú, mi querido hermano y hermana, pones tu don de servicio, liberas a los pastores de mucha carga para que nosotros podamos dedicar nuestro tiempo a estudiar, a prepararnos para traer un alimento fresco y balanceado cada domingo. De lo contrario, empieza la murmuración, empieza el cuchicheo. Ay, es que en la iglesia falta esto. Ay, es que falta esto otro. Ay, es que si hicieran esto. Ay, es que no sé qué. Está bien. Todas las iglesias hay áreas de oportunidad. Mi pregunta es, ¿y por qué no lo haces? ¿Y por qué no lo haces? ¿Por qué no propones? Una crítica sin una propuesta de cómo solucionar es una crítica destructiva. Pero una crítica que viene acompañada de una propuesta de cómo poder subsanar o arreglar el área de oportunidad, esa es una crítica constructiva y delante de Dios les quiero decir, siempre estamos abiertos a escuchar todo eso. Lo que no está bien es simplemente criticar cuando en tus manos está la posibilidad de que eso cambie. ¿Cuál fue el resultado de poner en práctica el don de servicio? Versículo 7, que dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Esos sacerdotes de las sinagogas que entendían que Jesucristo había venido, que el Mesías había venido. Vean ustedes cómo Dios dejó ligada la unidad al crecimiento. Cuando la iglesia trabaja en equipo, cada quien poniendo sus dones y talentos, el número de los discípulos crecerá. Me da mucho gusto ver que en Monterrey, aquí,
Y en otros lugares la gente está llegando. Pero está llegando porque la iglesia está trabajando en unidad. Porque estamos trabajando en un mismo sentir, con un mismo enfoque. Eso siempre va a dar fruto. Porque el que da el crecimiento es Dios. De nada sirve una super predicación si se están desatendiendo otras áreas dentro de la iglesia. De nada sirve que Dios nos esté bendiciendo a través de la enseñanza de Romanos si se está dejando de poner en práctica otras cosas dentro de la iglesia. Todos los que tienen el don de servicio, los diáconos, las diaconisas, es necesario que entren para que estas áreas de oportunidad sean cubiertas y ya no sean áreas de oportunidad. ¿Tienen que entrar los pastores? No, perdón. Claro que en lo que esté en nuestras manos, por supuesto que vamos a servir, porque nosotros también estamos llamados a eso. Pero yo le pregunto, si toda mi semana tiene que ver con estar atendiendo todo este tipo de cosas, ¿a qué horas me voy a poner a estudiar? Entonces no esperen que de pronto la enseñanza que traiga pues sea como lo que han estado escuchando, ¿verdad? Van a ser mensajitos muy devocionales, ¿verdad? Un versiculito y de ahí sacamos 3 aplicaciones prácticas y nos vamos contentos, ¿no? No esperen que haya profundidad, porque para que haya profundidad en la enseñanza tiene que haber horas de estudio y de oración. ¿Sí? Entonces, ¿fijan cómo la iglesia tiene que trabajar en equipo? ¿Hay áreas de oportunidad? Sí, bienvenido. ¿Cómo las vas a suplir? Vente. Acuérdense, el cristianismo no se trata de cuánto puedo recibir yo de Dios, sino de dárselo todo a Él. El don de servicio es prestar ayuda a los necesitados. Y cuando digo ayuda a los necesitados, no solamente estamos hablando de la necesidad física, que es bien importante. Y yo le quiero dar gracias a todos ustedes, sobre todo en Monterrey, con esta situación de la hermana Ana, que cuando se manda el comunicado de que hay que apoyarla con los alimentos en la clínica y todo, bueno, teníamos cubierto no sé cuántos días. Gracias, gracias por participar. Qué bueno, porque estamos supliendo una necesidad física. Pero hay necesidades espirituales que también se tienen que suplir. Y para eso es que todos tenemos que estar preparados, para que cuando alguien tiene una necesidad espiritual, usted pueda ser utilizado por Dios y llevarle esas palabras que la persona requiere en ese momento. Hay gente que no conoce a Cristo. ¿Quién le va a llevar ese mensaje de salvación si no somos nosotros? Y resulta que es la gente que nos rodea. En Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí? Es el apóstol Pablo hablando. Y eso de más bienaventurado es dar que recibir, usted no lo va a encontrar en ninguno de los evangelios. Es algo que le dijo el mismo Señor Jesucristo de manera personal a Pablo. Y por eso Pablo lo está diciendo aquí. El don de servicio se manifiesta en toda clase de ayuda práctica que los cristianos prestamos unos a otros en el nombre de Jesús, pero fíjese que como resultado da la edificación. Si yo nada más me pongo a hacer cosas buenas y caritativas sin el respaldo del Evangelio, se queda en el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Qué bueno que amemos a las personas. Pero si no hay la exposición del Evangelio, hasta ahí quedó, en una buena ayuda social. Pero qué padre es cuando combinamos el gran mandamiento con la gran comisión. ¿Está la ayuda? Sí, pero también está toda la parte espiritual. Eso es importante. Todos podemos ayudar a las personas y debemos hacerlo. Sin embargo, hay algunos creyentes que han sido dotados de forma fuera de lo común.
con este muy especial don de servicio. Y esas son las gentes que se dan. Es increíble. En Marcos 10:45, el Señor Jesucristo nos explica una de las razones a las cuales vino a esta tierra. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Cuando habla del Hijo del Hombre está haciendo referencia a Él mismo. Sino para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesucristo tenía todos los dones. Y por eso podemos ver esta capacidad de servir de manera extraordinaria. Darlo todo. Todo. Pero si usted y yo estamos en este proceso de imitarlo a Él, tendremos que llegar al punto donde podamos decir esto. Pero eso es algo que se va a dar de adentro hacia afuera. Pablo nos invita a imitar a Cristo. En Filipenses 2:5-7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir, Pablo? Pues ese que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a los hombres. Dios no tenía la necesidad de tomar esta condición humana, pero lo hizo por amor y poniendo ese don de servicio. Y gracias a eso es que tú y yo tenemos la posibilidad y la seguridad de que un día estaremos en la presencia de Dios, no por ser buenos, porque nadie nos merecemos eso, sino por la gracia y el servicio de Él. El tercer don que menciona Pablo es el de enseñanza. Y dice, o el que enseña en la enseñanza. La palabra griega es didaskon, que significa enseña o enseñanza. Y fíjense, este es el don espiritual, es la habilidad de explicar, de arraigar y de fundamentar a la gente en la verdad. Quien tiene el don de enseñanza, de una manera sobrenatural, porque es Dios quien produce esto, le da la facultad de tomar las cosas difíciles de la Biblia y exponerlos de una manera fácil que todos puedan comprender. Ese es el que tiene el don de la enseñanza. El que muy fácil, lo complicado, lo hace muy digerible. El cristiano que enseña ha sido equipado por Dios con la capacidad especial para interpretar y presentar la verdad de Dios de una manera comprensible, es lo que les estoy diciendo. Porque sí, ¿sabe qué? O sea, la palabra de Dios no solamente debe de ser proclamada, también debe de ser bien explicada. ¿Sí? De nada sirve que yo hable de la necesidad de reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador si no explico cómo hacerlo. Porque puedo tener a gente lista y decir yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y si nunca le explicas cómo, ¿de qué sirvió? Y fuiste muy bueno proclamando, fuiste muy bien predicando, pero nunca le explicaste cómo hacerlo. De nada sirve hablar de discipulado si no decimos cómo es un discípulo, cómo se hacen discípulos. De nada sirve predicar la importancia de la sana doctrina si no se enseña la sana doctrina. El mismo Señor Jesucristo nos muestra la importancia de la enseñanza. No podemos olvidar que Él es el maestro por excelencia. ¿Se acuerdan
por ejemplo, el Sermón del Monte, bueno, pues es una enseñanza tremenda. Pero yo quiero traer a la mente, y bueno, en sus Biblias, en Lucas 24, por favor. Lucas 24, a partir del verso 27. ¿Se acuerdan cuando vienen estos dos discípulos en el camino a Emaús? Y el Señor Jesucristo ya había muerto, ya había resucitado, y se les aparece a estos hombres. Y si leemos la historia, ellos vienen platicando, vienen a todo dar, pero no saben quién es. Y dice el verso 27, y comenzando desde Moisés, desde el Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, es decir, en todo el Antiguo Testamento, lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Y yo me imagino que la plática estaba tan interesante como que no te vayas, quédate otro rato, hombre, es más aquí. Y claro que era costumbre que se quedaran hospedados en las casas, ¿no? Entonces, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dijo, y les dio. Fíjense, aquí hay una enseñanza importantísima. ¿Cuándo fue el momento que él había hecho eso? En la última cena. Tomó el pan, lo partió y luego fue cuando dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y luego tomó el vino y dice, tomad, esta es mi sangre por la cual y por todos vosotros es derramada para redención de sus pecados, ¿verdad? Pero entonces aquí se vuelve a presentar una escena muy similar. Parte el pan. Cuando les dio, fíjense lo que dice el versículo siguiente. Entonces les fueron abiertos los ojos. Y esto nos da una enseñanza tremenda. Mucha gente no entiende la Biblia porque no ha tenido esa comunión con Cristo. Cuando reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, se les abren los ojos y empiezan a comprender todas estas cosas. Y aquí lo vimos. Tuvieron esa comunión con Él y sus ojos fueron abiertos. Y le reconocieron, pero en ese momento desapareció de su vista. Para todos aquellos que se preguntan cómo va a ser ese cuerpo glorificado que tendremos cuando estemos en el cielo, pues miren, aquí se sentó a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió, pero de repente desapareció. Tenemos otros antecedentes donde traspasó las paredes, comió, le dieron ahí pescado, miel, le dieron sushi. Entonces, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esto es importante, porque eso era lo que estaban viviendo internamente cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando. Quienes están equipados con este don, la gente capta y está captando y está aprendiendo y está saboreando la comida que se le está dando, porque han sido equipados con este don. La iglesia primitiva se caracterizaba por la enseñanza frecuente y continua. Ahí en Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero su enfoque era la enseñanza que habían recibido de los apóstoles. Y este es el principio. ¿Por qué creen que hay toda una estructura de discipulado? Porque la intención es esta, que
podamos perseverar en la enseñanza de la Escritura. El mismo Señor Jesucristo es lo que nos encargó, Mateo 28, 19 y 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una tarea que nos han encargado. Transmitir lo que nosotros hemos aprendido a la luz de la Biblia. Los creyentes deben de ser guiados y arraigados a todas las verdades de la palabra de Dios, fíjense, cotidianamente, semanalmente, mes a mes, año tras año, y esto es tarea del maestro. La enseñanza habitual y sistemática de la palabra de Dios, fíjense, la enseñanza habitual y sistemática de la palabra de Dios es la función primordial del pastor maestro. Es decir, un pastor que es maestro, todos los días está enseñando, está alimentando. Es una característica. El apóstol Pablo, en 1 Timoteo 3:2, cuando está hablando del carácter del pastor, que aquí lo menciona como anciano, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y luego apto para enseñar. Por supuesto que están hablando del carácter del pastor. Un pastor debe ser apto para enseñar. ¿Qué te da esa aptitud? Es un don que Dios te ha dado, pero no solo eso. También tiene que tener el carácter. Tiene que estar respaldado por sus acciones. Yo lo dije la vez anterior. Un maestro no necesariamente es un pastor. Pero un pastor forzosamente tiene que ser un maestro. ¿Sí me expliqué? Puede haber personas que tienen el don de enseñanza, pero no son pastores. Pero una persona que ha sido llamada por Dios, uno de los dones con el que Dios lo equipó es el de maestro, es el de enseñanza. Y esto es interesante porque en Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero en la traducción del griego no dice pastores y maestros, dice pastores maestros, dando por hecho y asentado que un pastor debe de ser maestro. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando le da instrucciones Pablo a Timoteo, un pastor, le dice retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Por eso es que un pastor debe de tener el don de enseñanza. Porque se dicen muchas cosas, se piensan muchas cosas, pero ¿qué dice la Biblia? Y eso es lo que nos interesa enseñar. No lo que Alberto piense, no cuáles son sus gustos y sus preferencias, sino qué dice la Biblia. Y ese es el enfoque que todos nosotros debemos de tener. Cuando estamos enseñando a alguien, cuando estamos compartiendo la Biblia a alguien, no la vamos a compartir de nuestro punto de vista, sino del punto de vista de Dios. Yo quiero decir lo siguiente, y con esto voy a terminar. No vamos a ver los demás dones, sino el siguiente domingo, pero quiero terminar diciendo esto. Hoy más que nunca, la iglesia requiere de buenos maestros de la Biblia. Hoy más que nunca requiere de buenos maestros de la Biblia, apegados a la sana doctrina y con la carga de enseñar a otros.
Y es por eso que aquí en Filadelfia, aparte del proceso de crecimiento espiritual que tienen los miembros, dedicamos 1 año y medio en capacitar a las personas en cómo estudiar la Biblia y cómo compartirla. Porque entendemos la responsabilidad que es tener a alguien sentado enfrente para exponerle la Escritura. Y si Dios nos va a dar esa oportunidad, queremos de hacerlo de la mejor manera y con sana doctrina. Yo no sé qué don te ha dado Dios a ti. Lo que estoy seguro es que te ha dado un don. Y la intención es que podamos juntos descubrir cuál es ese don. Pero el que Dios te haya dado, hay que ponerlo en práctica. Fíjense lo que voy a decir, dentro del contexto de la iglesia local. Yo lo pongo en práctica aquí y de aquí llegamos a muchos lados. ¿Sí? Eso es importante. Yo no puedo estar poniendo ese don que Dios me ha dado aquí, allá y acullá. Eso no es lo correcto, no es lo bíblico. Lo bíblico es, lo pongo al servicio de Dios en la iglesia que Dios me ha puesto. Dios te ha puesto en una iglesia, no te ha puesto en 2, no te ha puesto en 3, no te ha puesto en 4. En la iglesia en la que te puso, ahí es donde lo tienes que poner. Y si Dios te puso en Filadelfia, es porque sabe que tú eres útil para la visión que Dios le ha dado a esta iglesia para cumplirla. Es que si tú estás aquí en esta mañana es porque Dios te trajo con un propósito de servirle a Él. Eso es bien importante. Lo que hacemos lo hacemos para Él. La preparación que yo puedo tener entre semana para venir a exponer aquí, lo hago para Él. Y al hacerlo así, muchos nos vemos beneficiados, empezando por mí. Pero mi enfoque es Él. Cuando tú pones tu don y tu talento al servicio de Dios, muchos se van a ver beneficiados. Pero lo haces para Él. Amén. La semana que entra continuamos con esto. Yo les dije, no quiero correr, quiero ir explicando poco a poco. Y yo creo que el domingo que entra terminamos con este tema de el servicio apropiado. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te queremos dar muchas gracias por el avance que pudimos tener, aunque si bien es cierto que vimos solamente 2 de estos dones, el de servicio y el de enseñanza, pero creo que tenemos suficiente material para reflexionar, meditar, digerirlo y aplicarlo a nuestra vida. Gracias por la oportunidad que nos das de compartirla, gracias por pues toda la infraestructura tecnológica que tenemos para que desde aquí de Querétaro, como lo hacemos cada domingo desde Monterrey, podamos llegar a todos estos lugares. Gracias por el ministerio también de, de la grabación, porque sé que por medio de YouTube también llegamos a muchísimas más personas, Dios. Y la última vez que chequé, estábamos llegando a 40, creo que ahorita ya son 45 países. Dios, pero esto lo hacemos para tu honra y tu gloria y lo que queremos es que tu palabra corra y fluya por todo este mundo. Entendemos que el tiempo está cerca, entendemos por todo lo que está pasando a nivel mundial, de que tú nos estás urgiendo a que sigamos hablándole a la gente, porque estás pronto a regresar por tu iglesia. Quédate con nosotros, ayúdanos a disfrutar este tiempo en familia y Dios bendice los diezmos y ofrendas que los miembros de Filadelfia con mucho gusto damos en Cristo Jesús. Amén y amén.